Muy buenas, fortuneras, fortuneros, cuarentonas y cuarentones. Lamentablemente no voy por algún tiempo a poder hacer videos en vivo y es una cagada porque a mí me encanta interactuar con ustedes y todo eso, pero internet no me estaría dejando, así que ahora vamos a leer, esta vez de una buena vez, la primera parte del relato de Lovecraft llamado La sombra sobre Innsmouth. Pero eso sí, antes que nada, les recomiendo que denle like, comenten, compartan, suscríbanse, lo más principal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo vaya a subir alguna de estas porquerías y si en una de esas se sienten muy millonarios, pueden hacerme llegar algún aporte económico mediante los links del cafecito o el alias de Mercado Pago que están en la descripción del video. Bueno, dicho esto, comencemos. La sombra sobre Innsmouth. Howard Phillips Lovecraft, parte 1. Durante el invierno de 1927-1928, los agentes del gobierno federal realizaron una extraña y secreta investigación sobre ciertas instalaciones del antiguo puerto marítimo de Innsmouth, en Massachusetts. El público se enteró de ello en febrero, porque fue entonces cuando se llevaron a cabo redadas y numerosos arrestos, seguidos del incendio y la la voladura sistemáticos, efectuados con las precauciones convenientes, de una gran cantidad de casas ruinosas, carcomidas, supuestamente deshabitadas, que se alzaban, todas alzadas estaban las casas, a lo largo del abandonado barrio del Muelle. Las personas poco curiosas no prestarían atención a este suceso y lo consideraron sin duda como un episodio más de la larga lucha contra el licor. En cambio, a los más perspicaces les sorprendió el extraordinario número de detenciones, el desacostumbrado despliegue de fuerza pública que se empleó para llevarlas a cabo y el silencio que impusieron las autoridades en torno a los detenidos. No hubo juicio, ni se llegó a saber tampoco de qué se les acusaba. Ni siquiera fue visto posteriormente ninguno de los detenidos en las cárceles ordinarias del país. O sea, las cárceles todas ordinarias, costumbres perversas y degeneradas. Se hicieron declaraciones imprecisas acerca de enfermedades, campos de concentración y más tarde se habló de evasiones en varias prisiones navales y militares. Pero nada positivo se reveló. O sea, todo negativo, Nada positivo. La misma ciudad de Innsmouth se había quedado casi despoblada. Solo ahora comienzan a manifestarse en ella algunas señales del lento renacer. Las quejas formuladas por numerosas organizaciones liberales, muy liberales, fueron acalladas tras largas deliberaciones secretas. Los representantes de dichas sociedades efectuaron algunos viajes a ciertos campos y prisiones y como consecuencia tales organizaciones perdieron repentinamente todo interés en la cuestión. Claro, porque no había nada hot que los incitase. Más difíciles de persuadir fueron los periodistas, pero finalmente acabaron por colaborar con el gobierno. Solo un periódico, un diario sensacionalista de escaso prestigio por esta razón, hizo referencia a cierto submarino capaz de grandes inmersiones que torpedeó, petardió, los abismos del mar, justo detrás del arrecife del Diablo. O sea, al Diablo le dieron por atrás.
esta información recogida, no quiero decir, esta información, recogida casualmente en una taberna marinera, pareció un tanto fantástica, ya que el arrecife negro y plano queda por lo menos a milla y media del puerto de Innsmouth. Los campesinos de los alrededores y la gente de los pueblos vecinos lo comentaron mucho, pero se mostraron extremadamente reservados con la gente de afuera. Llevaban casi un siglo hablando entre ellos de la moribunda, cachonda y medio desierta ciudad de Innsmouth. No era cachonda. No, esta ciudad no era cachonda. Y los que acababan, lo que acababa de suceder no había sido más tremendo ni espantoso de lo que se comentaba en voz baja desde muchos años antes. Habían sucedido cosas que les enseñaron a ser reservados, de modo que era inútil intentar sonsacarles o sonponerles. Además, sabían poca cosa en realidad, porque la presencia de unos saladares extensos y despoblados dificultaba mucho la llegada al pueblo cachondo de Innsmouth. No, la llegada a Innsmouth por tierra firme, y los habitantes de los pueblos vecinos se mantenían alejados, porque iban a Innsmouth y los innsmouthenses. Pero yo voy a transgredir la ley de silencio impuesta en torno a esta cuestión. Estoy convencido de que los resultados obtenidos son tan concluyentes que, aparte de un sobresalto de repugnancia por el deseo, aparte de un sobresalto de repugnancia, mis revelaciones sobre lo que hallaron los horrorizados agentes que rompieron en Innsmouth no pueden causar ningún daño. Por otra parte, el asunto podría tener más de una explicación. Tampoco sé exactamente hasta qué punto me han contado toda la verdad, pero tengo muchas razones para no desear. Razones para desear tengo, pero tengo muchas razones para no desear indagar más a fondo, ya que el caso y el recuerdo de lo que pasó me obliga a tomar severas medidas. Fui yo quien, a primera hora del 16 de julio de 1927, huyó frenéticamente de Innsmouth y quien suplicó horrorizado al gobierno que abriese una investigación y actuase en consecuencia, petición que dio origen a todo el episodio relatado. Yo estaba firmemente resuelto a permanecer callado mientras el asunto estuviera reciente en memoria de todos. Pero ahora que ya ha pasado el tiempo y el público ha perdido interés y curiosidad ante la falta de datos cachondos, no. Ahora que ha pasado el tiempo y el público ha perdido interés y curiosidad, tengo un extraordinario deseo de contar en voz muy baja las horas escasas y terribles que pasé en aquel puerto de tan siniestra reputación, sobre el que se cierne una sombra blasfema y mortal. El mero hecho de contarlo me ayudará a recobrar la confianza en mis facultades amatorias, en mis facultades, a convencerme de que no fui simplemente la primera víctima de una pesadilla colectiva. Me servirá además para decidirme a mirar de frente cierto paso terrible que aún tengo que dar. Nunca había oído hablar de Innsmouth hasta la víspera del día en que lo vi por primera y hasta ahora, última vez. Celebraba mi mayoría de edad, ya era legal desde hacía 5 minutos. Celebraba mi mayoría de edad dando la vuelta a Nueva Inglaterra. Turismo, antigüedades, interés genealógico, mentira. 18 años recién cumplidos y se iba de joda con sexo y alcohol por ahí con unos cuantos amigos. ¿Qué haces acá?
Bueno, salí. Ya había planeado ir desde el antiguo pueblo de Newburyport a Arkham, de donde provenía la familia de mi padre. No tenía coche y viajaba en tren. No voy en tren, voy en avión. A tu mujer se la clavaron ayer en un camión. No, 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 no. Y viajaba en tren, en trolebús o en coches de línea, buscando siempre el itinerario más barato. En Newburyport me dijeron que para ir a Arkham debía tomar el tren. Y fue en el despacho de billetes de la estación donde, al vacilar ante el elevado precio del billete, oí hablar por vez primera de Innsmouth. El empleado, hombre corpulento de rostro sagaz, deseoso y cachondo. No, le digo no. El empleado, hombre corpulento de rostro sagaz y un acento que no era de la región, consideró con simpatía y morbo mis esfuerzos para ahorrar y me sugirió una solución que hasta entonces nadie me había propuesto, en especie. No en especie. Creo que podría coger el autobús viejo, dijo después de cierta vacilación. Vacilación que yo también vacilaría antes de recomendarle a alguien que coja un autobús. Aunque por aquí nadie suele cogerlo, obvio. Pasa por Innsmouth. Puede que haya oído usted hablar del pueblo ese. A la gente no le gusta. El conductor es de ahí, un tal Joe Sargent. Nunca coge viajeros de aquí ni de Arkham. Qué cosa, Qué racista. No me explico de qué vive esa empresa. El precio del billete debe ser bastante barato, pero nunca lleva más de 2 o 3 personas que quieren que la cojan. Y desde Innsmouth sale de la plaza, delante de la droguería Hammond, a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde, de no ser que hayan cambiado de horario últimamente. Parece una cafetera rusa. Jamás me han metido nada dentro de ese trasto. No, quiero decir, jamás me he metido dentro de ese trasto. Esa fue la primera noticia del siniestro pueblo de Innsmouth. Cualquier referencia a un pueblo que no viniera en los mapas ordinarios o no estuviera registrado en las guías actuales de viajes me habría interesado. Pero además, la extraña manera que tuvo el empleado de mencionarlo, tipo, así no. Acabó de suscitar en mi ánimo una verdadera curiosidad. Pensé que un pueblo capaz de inspirar tal aversión entre los vecinos debía de ser curioso y digno de atención turística. Claro, no, digno de atención turística y curioso. Sí, no, tenía que ir de ahí. Puesto que estaba antes de llegar a Arkham, me detendría en él para ver qué casara. No. Así que pedí al empleado que me informase un poco más. Cautamente y con aire de saber más de lo que decía, exclamó: ¿Innsmouth? Sí, es un pueblo bastante raro. Está en la desembocadura de Manusset. Era casi una ciudad, un pueblo relativamente importante, antes de la guerra de 1812, pero se ha arruinado durante los últimos 100 años o por ahí. Ya no pasa ni el ferrocarril. Hace años que se dejó abandonada la línea que lo unía con Rowley. Debe haber más casas vacías que habitantes, y no hay comercio ni industria, excepto la pesca y las nazas. Las nazas, muchas sucursales de la NASA. La gente prefiere venir aquí o a Arkham o a Ipswich para hacer sus negocios o para que le metan un eso no. Años atrás había algunas fábricas, pero ahora no queda más que una refinería de oro que además se pasa largas temporadas sin funcionar y sirve de albergue transitorio. No, eso no. Sin embargo, esa refinería fue un buen negocio en sus tiempos y el viejo Marsh, el dueño, debe ser más rico que Creso. Es un viejo maniático y extravagante que no sale de su casa para nada. Dicen que ha contraído una enfermedad de la piel o que le ha salido alguna deformidad.
y no se deja ver, es muy coqueto. No. Es nieto del capitán Obed Marsh, que fue el fundador del negocio. Parece que su madre era extranjera. Bueno, ya empezamos Lovecraft con los extranjeros. Dicen que procedía de los mares del sur, así que se armó la gorda cuando se casó con una muchacha de Ipswich, hace 50 años. A la gente de por aquí no le gustan los de Innsmouth, y si alguno lleva sangre de Innsmouth, procura siempre ocultarlo. Pero a mi modo de ver, los hijos y los nietos de Mars tienen un tamaño normal. No, tienen un aspecto normal. Me lo señalaron una vez que pasaron por aquí. Y ahora que lo pienso, parece que los hijos mayores no vienen últimamente. Al viejo no se la he llegado a ver nunca. Al viejo no lo he llegado a ver nunca. ¿Que por qué las cosas andan tan mal en Innsmouth? ¡Guau, muchacho! No debe usted preocuparse de lo que se oye por ahí. Le cuesta empezar, pero en cuanto empieza... No, digo él, le cuesta empezar, pero en cuanto dicen 2 palabras seguidas, ya no se le para. Ya no paran. Se han pasado los últimos 100 años chismorreando sobre lo que pasa en Innsmouth, y me figuro que están más calientes, más asustados que otra cosa. Algunas historias que se cuentan son de risa. Por ejemplo, dicen que el ya viejo capitán Marsh negociaba con el diablo y sacaba trasgos del infierno para traérselos a vivir a Innsmouth. Y también que celebraban una especie de culto satánico y sacrificios espantosos cerca de los muelles. Y que lo descubrieron allá por el año 1845, más o menos. Pero yo soy de Panton, Vermont. Bien, con los pies en la tierra, bien caliente. No. Pero yo soy de Panton, Vermont. Y no me trago esas historias. Tenía usted que oír lo que cuentan los viejos del arrecife de la costa. El arrecife del diablo lo llaman. En muchas ocasiones sobresale por encima de las olas. Y cuando no, aparece a flor de agua. Pero ni siquiera se puede decir que es una isla. Según cuentan, queda a veces una legión entera de demonios en ese arrecife, desparramados por así, o saliendo y entrando, o saliendo o entrando de unas cuevas que hay en la parte alta de la roca. Es una peña abrupta y desigual, a bastante más de una milla de la costa. Últimamente, los marineros solían desviarse bastante para agarrar algún demonio. No. Últimamente, los marineros solían desviarse bastante para evitarla. Ponele. Los marineros que no procedían de Innsmouth, ¿se entiende? Una de las cosas que tenían contra el capitán Marsh era que, al parecer, atracaba allí algunas veces por la noche, cuando la marea lo permitía. Puede que atracara, porque la roca es muy interesante, y es posible que fuese en busca de algún tesoro pirata, pero lo que decían es que negociaba con los demonios de allí. Para mí, la pura realidad es que fue el capitán quien verdaderamente le dio fama de siniestro al arrecife, y fama de cachondo. No, fama de siniestro al arrecife. Eso fue antes de la epidemia de 1846, en que murió más de la mitad de la población de Innsmouth. No se llegó a explicar completamente qué fue lo que pasó, pero seguro que se trataba de alguna enfermedad exótica, traída de China o de alguna parte, por mar. Ya empezamos con las enfermedades de China, lo vi. Debió de ser terrible. Hubo desórdenes por culpa de eso, y pasaron cosas horribles que no creo que hayan llegado a trascender fuera del pueblo. El caso es que con eso se arruinó para siempre. No volvió a repetirse la hecatombe. Pero ahora apenas vivirán allí 300 o 400 personas. Pero lo único que hay en el fondo de la actitud de la gente es un simple
prejuicio racial y no lo censuro. Claro, Lovecraft, ¿cómo va a censurar algún prejuicio racial? Siento aversión por la gente de Innsmouth y no me gustaría ir a ese pueblo por nada del mundo. Me figuro que usted tendrá idea, aunque ya veo por su acento que es occidental y entrable, digo que es occidental, de la cantidad de barcos nuestros de Nueva Inglaterra, que acostumbran a tocar los puertos extraños de África, de Asia, de los mares del sur y de cualquier parte que no es como nosotros. No, y de cualquier parte. Y la de gente rara, que no es como nosotros, que a veces se traen para acá. Habrá oído hablar seguramente del hombre de Salem que regresó después casado con una china. Y puede que sepa también que todavía queda un puñado de isleños procedentes de Trinity, por ahí por Cape Cod. Bueno, algo de eso debe haber detrás de la gente de Innsmouth. El lugar siempre estuvo separado del resto de la comarca por marismas y riachuelos, y no podemos estar seguros de lo que pasaba en realidad. Pero está bastante claro que el viejo capitán Marsh debió traerse a casa a unos tipos extraños cuando tenía sus 3 barcos en actividad, allá por los años 20 o 30. Ciertamente la gente de Innsmouth posee unos rasgos extraños. Sí, endogamia, se daban entre parientes. No, hoy en día no sé cómo explicarlo, pero es una cosa que te pone la piel de gallina. Digo, la piel de gallina. Lo notará usted un poco en Sargent, si coge el autobús. Algunos tienen la cabeza estrecha y rara, con la nariz chata y aplastada. Y tienen también unos ojos fijos que nunca parpadean. Y una piel que es como no es como la piel normal que tenemos los demás en todo el cuerpo. Digo, que tenemos los demás. Es áspera y costrosa. Y a los lados del cuello la tienen arrugada o como replegada. Se quedan calvos muy jóvenes también. Los más viejos son los que peor aspecto tienen. Bueno, en realidad creo que no he visto nunca un tipo de esos verdaderamente viejo. Me figuro que se morirán de verse en el espejo. Los animales les tienen aversión. Solían tener muchos problemas con los caballos antes de aparecer el automóvil. Nadie de aquí, ni de Arkham ni de Ipswich, quieren tratos con ellos. Por lo demás, se comportan con sequedad cuando vienen al pueblo o cuando alguien intenta pescar en sus caladeros. Lo raro es el tamaño. Digo, no. Es el tamaño del pescado que sacan siempre en las aguas del puerto. Si no hay nada más por ahí cerca. Pero intente usted pescar en ese sitio y verá lo que le hacen. Digo, no. Verá lo que tardan en echarlo. Antes solían venir en tren. Después, cuando la compañía abandonó el ramal, se daban una caminata para tomarlo en Rowley. Ahora viajan en autobús. Sí, hay un hotel en Innsmouth. Se llama Hinman House, pero me parece que no es gran cosa. Yo le aconsejaría que no se quedara. Es mejor que pase la noche aquí y mañana por la mañana coge el autobús. Coge el autobús de las 10. Luego puede salir de allí a las 8 de la tarde, en el que va a Arkham. Hubo un inspector de Hacienda que se le paró en el Hillman, que paró en el Hillman hará unos 2 años, y sacó de allí un sinfín de impresiones desagradables. Parece que tienen una multitud de gentes extrañas en ese hotel, porque el buen hombre no paró de oír en las otras habitaciones unas voces que le producían escalofríos. Decía que hablaban en un idioma extranjero, pero lo peor era una voz extraña que hablaba de vez en cuando. Le sonaba tan poco humana, como un chapoteo, decía él, que no se atrevió ni a desnudarse para meterse en la cama. Total, que pasó la noche en vela y apagó la luz a las primeras luces de la madrugada. Las conversaciones duraron casi toda la noche. Esa gente que le gusta hablar. Lo que más le chocó al hombre ese, Casey se llamaba, era la forma con la que le miraba la gente de Innsmouth. Parecían totalmente como policías vigilándole.
La refinería Marsh le pareció bastante rara. Se trataba de una vieja fábrica situada a orillas del Manusset, en su desembocadura. Lo que contó estaba de acuerdo con lo que yo sabía ya. Libros mal cebados, ninguna cuenta clara y el negocio no se veía por ninguna parte. Además, ha habido siempre cierto misterio sobre la forma como los Marsh obtienen el oro que refinan. Nunca se ha visto que hicieran muchas compras de oro, pero hasta hace unos años enviaban por barco cantidades enormes de lingotes. Así de gran, digo de lingotes. Se solía hablar de ciertas cosas extrañas que los marineros y los trabajadores de la refinería vendían en secreto, o que llevaban a veces las mujeres de la familia Marsh. Se decía que el capitán Obed conseguía el personal de su empresa en los puertos tropicales. Parece que sus barcos zarpaban llenos de abalorios y baratijas, como si fueran a establecer tratos con los nativos, o sea, baratijas a cambio de... No, eso no. ¿Cómo me han pervertido los moderadores? Es por culpa de eso que yo hago las cosas así, ¿eh? Otros pensaban, y lo piensan todavía, que había encontrado un antiguo escondrijo de piratas en el arrecife del diablo. Pero lo extraño es que el viejo capitán murió hace 60 años y desde la guerra civil no ha salido de Innsmouth ni un solo barco de gran calado. Y a pesar de todo, los Marsh siguen comprando baratijas para salvajes, sobre todo cuentas de vidrio y chucherías, según me han contado. A lo mejor es que a los de Innsmouth les gusta adornarse con eso. Bien sabe Dios que han estado a punto de caer al mismo nivel que los caníbales de los mares del sur y los salvajes de Guinea. Sí, porque solamente la civilización en la que vivió Lovecraft era el faro alrededor del cual tenía que guiarse el resto de la humanidad. El resto salvaje de inhumanos. La plaga del 46 debió de llevarse lo mejor del pueblo, o sea, los más dotados. ¡No! En todo caso, los únicos que vienen de allí son gente sospechosa, muy pechosa. No, tampoco. Y los Marsh y los demás ricachos son tan sospechosos. No, como ellos. ¿Cómo le digo? No serán más de 400 en todo el pueblo, a pesar de lo grande que es. Son lo que en el sur llaman blancos desarrapados, o sea, tipos uráneos y disimulados. Llenos de secretos, llenos de secretos y misterios. Cogen mucho pescado y marisco y lo exportan en camiones. Es normal la cantidad de toneladas de pescado que sacan de ese trozo de costa. Mucha tararida. ¡No! Nadie ha podido averiguar lo que hacen en ese pueblo. Las escuelas oficiales del Estado y las oficinas del Censo de Población se han estrellado contra ellos una y otra vez. No. Se han estrellado una y otra vez con ellos. Puedo apostar a que las visitas de inspección no son bien recibidas en Innsmouth. Yo personalmente he oído de más de un encargado de negocios del gobierno que ha desaparecido allí. Se ha hablado mucho también de que uno se volvió loco y ahora está en el sanatorio. Sin duda le hicieron muchas cositas ricas. No. Sin duda le dieron un susto tremendo a ese pobre hombre. Por eso no pasaría yo la noche ahí, en su lugar. En su lugar sí va. Por eso no pasaría yo la noche allí en su lugar. ¿Cómo me degeneran, Nunca he estado en el pueblo ese ni me apetece irlo. Pero me figuro que visitarlo de día no supone riesgo alguno. A pesar de todo, la gente de por aquí te aconsejaría que no lo hiciera. Que tú estés haciendo turismo y buscando cosas antiguas, Innsmouth es un lugar que le interesará. Después de lo que me contó el buen hombre aquel, hice un trío con él y su esposa. Me pasé
casi toda la tarde en la biblioteca pública de Newburyport, buscando datos sobre Innsmouth. Luego pregunté a las gentes de las tiendas, del restaurante, incluso en el parque de bomberos, pero pude comprobar que era más difícil de lo que había predicho el empleado de la estación sacarles algo en limpio. Por lo demás, no disponía de tiempo para vencer sus instintos naturales, no, para vencer su instintivo recelo. Me pareció que desconfiaban por alguna razón, como si fuese sospechoso todo aquel que se interesara demasiado por Innsmouth. En la IMCA, Chongman Christian Association, es decir, Asociación Cristiana de Jóvenes, donde me había hospedado, el sacerdote se llevó un monaguillo. ¡No! El sacerdote trató de disuadirme pintándome de ese pueblo como un lugar malsano y decadente. En la biblioteca muchos adoptaron esa misma actitud. Era evidente que a los ojos de las personas de formación, Innsmouth era meramente un caso exagerado de degeneración, de degeneración cívica. Los manuales de historia del condado de Essex que me sirvieron en la biblioteca decían bien poco. El pueblo se fundó en 1643, que era célebre por sus astilleros antes de la Revolución y que llegó a gozar de gran prosperidad naval a principios del siglo XIX. Más tarde se convirtió en centro industrial de segundo orden, gracias al aprovechamiento de las aguas del Manusep como fuente de energía. Se refería muy veladamente a la epidemia y a los desórdenes cachondos de 1846. Muchas orgías, muchos habían comido apio con nueces y ostras. No. Se refería muy veladamente a la epidemia y a los desórdenes de 1846, como si constituyesen un descrédito para todo el condado. También se decía poca cosa de su proceso de decadencia, aunque el capítulo final era bien elocuente. Después de la guerra civil, toda la vida industrial de la localidad quedó reducida a la Marsh Refining Company, y el mercado de lingotes de oro constituía tan solo un pequeño residuo de lo que había sido su comercio, aparte la eterna pesca. Pero la pesca se pagaba cada día menos, a medida que bajaba el precio de la mercancía debido a la competencia de las grandes empresas. Aunque nunca hubo escasez de de pescado alrededor del puerto de Innsmouth. Los extranjeros se asentaban raramente por allí. Se decía que lo había intentado cierto número de polacos y portugueses, pero que fueron expulsados de una manera singularmente dura y larga. No. Pero que fueron expulsados de una manera singularmente enérgica. Lo más interesante de todo era una breve nota referente a ciertas joyas vagamente asociadas a la localidad de Innsmouth. Evidentemente, el caso había impresionado a toda la región, ya que el libro hacía referencia a determinadas piezas que se hallaban en el Museo de la Universidad del Miskatonic de Arkham y en el Salón de Exhibiciones de la Sociedad de Estudios Históricos de Newburyport. Las descripciones fragmentarias de tales joyas eran escuetas y frías, pero me causaron una impresión difícil. Una impresión difícil de definir. Todo aquello me resultaba tan singular y excitante. Que no se me iba de la cabeza. Y a pesar de la hora avanzada, decidí acercarme a ver la pieza que se conservaba en la localidad. Por lo visto era un objeto grande, de extrañas proporciones, muy parecido a una tiara. El bibliotecario me dio una nota de presentación para el conservador de la sociedad. El conservador resultó ser una tal Anna Tilton,
soltera, que vivía ahí cerca, soltera pero nunca sola. Tras una breve explicación, la anciana, de muy buen ver, se mostró muy amable y me sirvió de perro. No, me sirvió de guía. El Museo de la Sociedad era notable en verdad, pero mi estado de ánimo era tal que no tuve ojos más que para el raro objeto que relumbraba en la vitrina del rincón, bajo el foco de luz eléctrica. No fue mi sensibilidad estética lo que me hizo abrir literalmente la boca ante el sobrenatural esplendor de aquella portentosa fantasía que descansaba sobre un cojín de terciopelo rojo. Incluso ahora seré incapaz de describirlo con precisión, aunque no cabía duda de que era una tiara, como decía la descripción que había leído. Su parte delantera era muy elevada y su contorno ancho y curiosamente irregular, como si hubiese sido diseñada para una cabeza caprichosamente elíptica. Parecía de oro, aunque poseía unas misteriosas brillantes que hacía pensar en una aleación con otro metal de igual belleza y difícilmente identificable. Su estado de conservación era casi perfecto. Me podría haber pasado horas enteras estudiando los sorprendentes y enigmáticos adornos, unos simplemente geométricos, otros sencillos motivos marinos, cincelados o moldeados con maravillosa habilidad. Cuanto más la miraba, más fascinado me sentía. Y en esta fascinación encontraba algo inquietante e inexplicable. Al principio pensé que era una extraña calidad artística lo que me desasosegaba. Todos los objetos de arte que había visto anteriormente pertenecían a algún estilo, a alguna tradición nacional o racial conocida, o alguna de esas tendencias modernas que rompen con toda tradición. Pero aquella tiara no estaba en ninguno de los dos casos. Denotaba claramente una técnica muy definida, de gran madurez y perfección, aunque totalmente distinta de cualquier otra, oriental u occidental, antigua o moderna. Jamás había visto algo parecido. Era como si aquella preciosa obra de artesanía perteneciese a otro planeta. Pero no tardé en darme cuenta de que mi masturbación... No, de que mi turbación se debía a otra causa, quizás igualmente poderosa, esto es, a sus extraños motivos ornamentales que surgirían desconocidas fórmulas matemáticas y secretos remotos hundidos en inimaginables abismos del tiempo y del espacio. ¡Qué imaginación, eh! La naturaleza representada en los relieves invariablemente acuática resultaba casi siniestra. Había unos monstruos fabulosos, extravagantes y malignos, unos seres mitad peces y mitad batracios, mucha joda entre humanos y batracios, que me obsesionaba hasta el extremo de despertar en mí una especie de pseudo-recuerdos, de pseudo-fantasías. No, pseudo-recuerdos. Era como si yo mismo tuviera de ellos una vaga memoria, remota y terrible, que emanase de las células secretas donde duermen nuestras imágenes ancestrales más espantosas. Me daba la impresión de que cada rasgo de aquellos horrendos peces ranas desbordaba la última quintesencia de una maldad inhumana o desconocida. Mucha calentura. En curioso contraste con el aspecto de la tiara, estaba su breve y sórdida historia. Según me contó Miss Pilton en la cama, en la cama no. En 1873, cierto individuo de Innsmouth, borracho, la había empeñado por una suma ridícula poco antes de morir en una riña, en una tienda de State Street. La Sociedad de Estudios Históricos la adquirió directamente del prestamista y desde el primer momento la colocó en uno de los lugares más destacados de su salón, con una etiqueta en la que se indicaba que probablemente provenía de la India Oriental o de Indochina, aunque ambas suposiciones
eran francamente problemáticas. Miss Tilton, comparando todas las hipótesis posibles sobre el origen de la Tierra y su presencia en Nueva Inglaterra, se sentía inclinada a creer que había formado parte de algún tesoro pirata descubierto por el viejo capitán Obed Marshall. A favor de esta suposición estaba el hecho de que los Marsh, al enterarse del paradero de la joya, habían intentado adquirirla ofreciendo una suma elevadísima que todavía mantenían a pesar de la firme determinación de la sociedad de no de vender. Mientras la amable señora se desnudaba, mientras la amable señora me acompañaba hasta la puerta, me aclaró que su hipótesis sobre el origen pirata de la fortuna de los Marsh estaba muy extendida entre los intelectuales de la región. Ella nunca había estado en Innsmouth, pero sentía cierta aversión hacia sus habitantes, según dijo, a causa de su degeneración moral y cultural. Incluso me aseguró que los rumores existentes acerca de cierto culto satanista practicado en Innsmouth encontraba apoyo en el hecho de que hubieran ganado allí numerosos adeptos determinados ritos secretos que habían terminado por absorber a todas las iglesias ortodoxas. Estos ritos eran practicados por la llamada Orden Esotérica de Dagon. Acá. Missy, gato. Y se trataba sin duda de alguna religión pagana y degenerada de origen oriental que había sido importada, al parecer, en una época en que la pesca había escaseado. Era lógico, en cierto modo, que la gente sencilla la hubieran aceptado de rodillas. La hubieran aceptado, ya que de pronto, a partir de su instauración, la pesca había vuelto a ser próspera y abundante. La orden no tardó en alcanzar una gran preponderancia en el pueblo, sustituyendo por completo a la francmasonería e instalándose incluso en la antigua logia masónica de New Church Ring. Todo esto, según la piadosa, aunque sexy y mal vestida Miss Tilton, según la piadosa Miss Tilton, constituía un argumento decisivo para rehuir la diabólica y mísera ciudad de Innsmouth. A mí, en cambio, me despertó un enorme interés por visitarla. Decisión pelotuda de película de terror. Hay ruidos extraños en un lugar oscuro. Voy a ver qué es. A la curiosidad arquitectónica, histórica, chonda. A la curiosidad arquitectónica e histórica que sentía, se sumaba ahora un entusiasmo antropológico y orgánico. Un entusiasmo antropológico. De tal modo que, en mi reducida habitación de la MK, solo pude conciliar el sueño cuando ya comenzaba a clarear. Había estado tocando toda la noche pensando en mismo. Bueno, gente, hasta aquí la primera parte de La sombra sobre Innsmouth. Espero que les haya gustado más que los anteriores intentos fallidos que la conexión no me dejó transmitir en vivo. Espero que les haya interesado y que se hayan puesto a tono. Abrazo grande, gente. Nos vemos la próxima.